vamos a dar 25 minutos a cada ponente y luego vamos a tener un momento para hacer preguntas que las chicas de las universitarias van a recoger los papeles, les van a entregarlo aquí adelante y luego vamos a dar 10 minutos para poder contestar las preguntas. Si quieres, podemos pasar. Claro. Yo me voy a parar acá. Gracias. Ya. Gracias. Buenas noches con todas, con todos. Muchas gracias por la invitación. Mi presentación tiene dos partes. ¿Funciona el micrófono? Sí. La presentación tiene dos partes. En una primera voy a intentar explicar por qué los peruanos, o algunos peruanos, mejor dicho, tendrían cierta tolerancia con la corrupción, frente a la corrupción, por qué tendrían una actitud cercana o de cierto coqueteo, por llamarlo de alguna manera. Y voy a intentar explicar esto. Por supuesto, son ideas sueltas, proposiciones. No sé qué pasa. En un segundo momento voy a intentar definir qué es la corrupción. Es una definición que usamos mucho en el Instituto de Ética y Desarrollo para finalmente plantear qué se puede hacer y algunas ideas de lo que se podría hacer. Digamos que la sociedad en general es bastante moralista, ¿no? La sociedad, cuando me refiero a sociedad, digamos a los peruanos, a un grupo, pero no vamos a definir exactamente la categoría sociedad, pero digamos todos tenemos una idea más o menos de lo que significa eso. Cuando hay todos casos de corrupción, reacciona, se indigna, ¿no? Ante situaciones inmorales, corruptas, situaciones indebidas, situaciones obscenas. Frente a los videos ya casi lejanos, la gente reaccionó y se indignó frente a los audios de hace unos meses atrás, también frente a violaciones, atropellos a los derechos humanos, cuando hay comportamientos de un político que consideramos que no son los correctos, cuando se hacen denuncias, nos identificamos con esas denuncias, sean estas de personajes públicos o privados. Entonces, si esto es así, si la sociedad reacciona, digamos, correctamente frente a estos actos de corrupción, ¿por qué la gente es corrupta o por qué la gente los tolera si de inicio nos indignamos, ¿no? Entonces decía, si esto es así, ¿cómo es posible que tengamos cierta tolerancia o acercamiento, convivencia o coqueteo frente a la corrupción y a los corruptos? He ensayado una hipótesis, por supuesto, muy frágil, en el sentido que creo que poco a poco vamos arropándonos, cubriéndonos de ciertas actitudes, comportamientos, situaciones que podríamos decir blandas o blandos, ciertas actitudes permisivas que luego van endureciéndose, van sedimentándose, hasta justificarlos o hacerlos sentido común. Por ejemplo, particularmente me ha sucedido que cuando voy a una reunión y hablo de política, siempre alguien termina diciendo, ¿quién no ha robado? ¿No? Uno se indigna, uno se pone así vehemente frente a esta situación y alguien dice, pero bueno, ¿quién no ha robado? ¿No? Esa sola pregunta de alguien intenta desbaratar los argumentos que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha comprado cosas de imitación? ¿O quién no ha comprado cosas falsas? Cuando alguien no tiene mucho dinero, en vez de comprar un polo de marca o una zapatilla de marca, puede comprar una imitación, ¿no es cierto? ¿O quién no ha comprado contrabando? O cuando uno busca comprar música, CDs, bueno, música ya no se compra ahora, ¿no? Ya casi se escucha, pero en general, digamos, quien lo compra todavía, o películas, etcétera,
¿no? Además, yo no sé si ustedes se acuerdan de este acuerdo que hay en polvos azules frente a las películas peruanas, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí, ahora vamos a ver, con una pregunta voy a hacer eso, ¿no? O frente al plan lector, ¿no? Ahora hay plan lector, a los chicos les dejan 3, 4 libros por mes o por semestre, por periodo, por bimestre, y vamos, que hay que gastar mucho dinero en libros originales, ¿no? Pero no todos tienen para comprar un libro original. Entonces, ¿qué hace la gente? Tiene que comprar libros piratas. Ahí en Magdalena, en el centro comercial Titicaca, al fondo, hay un señor, tú preguntas y él saca el libro. Lo he comprado, les confieso. Confieso que he pecado, que he comprado, diría, ¿no? Entonces, o copiar en los exámenes, ¿no? Yo creo que estas actitudes que podríamos decir en un momento inmorales o suaves, blandas, como estoy llamando, van endureciéndonos, nos van arropando, nos van preparando para luego, algunos, terminar comprando cosas robadas. Porque bueno, si yo he comprado un libro pirata, si yo he comprado un polo que no es de marca, sino imitación, si yo he comprado música de contrabando, de ahí a lo otro, cuando ya uno se ha sedimentado esa conducta, entonces por eso es que hay un mercado grande para la venta de estos aparatos robados, ¿no? Si no, me parece que no lo hubiera, porque la gente lo puede explicar, ¿no? Hay una frase que le escuché a un profesor en una charla del colegio de mis hijas, ¿no? Que decía, el cerebro busca la coherencia, ¿no? Entonces, cuando uno va teniendo estas actitudes y va ejerciendo estas conductas, o va teniendo estas conductas de comprar, etcétera, etcétera, así como alguien dice, ¿quién no ha robado? Eso es justamente para justificar, ¿no? Entonces el cerebro tiene que buscar la coherencia con la actitud que ejecuta, con la actitud que realiza, porque si el cerebro no busca la coherencia con nuestra actitud, nos volvemos locos, entramos en crisis. De hecho, mucha gente entra en crisis, no entra en un sentimiento de culpa, se angustia, pero solo le ocurre a algunos eso, no a todos, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Por eso habría este acercamiento, tolerancia, coqueteo, permisividad frente a la corrupción. Entonces, este endurecimiento o fosilización nos prepararía para lo que algunos han denominado cierta tolerancia, o para lo que también se denomina viveza criolla, ¿no? Esto ya es una cosa mía, podría decir que la viveza es el hermano menor de la corrupción, ¿no? Porque el vivo, aquel que hace todas estas triquiñuelas, todos estos trucos de copiarse en el examen, de comprar cosas robadas, etcétera, etcétera, no digo que haya una relación directa, pero con esta fosilización social, con este endurecimiento de estas conductas, creo que se prepararía. En ese sentido, esta viveza terminaría siendo o el vivo termina siendo el hermano menor del corrupto, algo así. Pero ¿dónde se aprende esto? ¿No? ¿Dónde se aprende estas conductas aparentemente veniales, en el sentido cristiano inclusive, ¿no? Creo que en los espacios primarios de socialización, ¿no? Así como hay una socialización social, por llamarlo de alguna manera, que nos prepara para desarrollarnos en un mundo social, en una cultura, también habría una socialización de la corrupción. Estas conductas que les he mostrado antes nos irían preparando para la vida corrupta o para la vida de cierta permisividad. ¿Se entiende lo que digo? Así como hay conducta, la socialización nos prepara para el mundo, ahí aprendemos las cosas del etos cultural. Este etos también nos prepararía para eso, ¿no? Así podríamos decir que hay una socialización social, si me permiten el término, de conductas inmorales, ¿no? Que luego se convierten en corruptas, ¿no? ¿Dónde uno aprende estas cosas? En la familia, por supuesto. Le contaba antes de venir acá a una compañera de la oficina que a mí me cuesta, no trato, digamos, de moralmente ser correcto, pero es difícil, por supuesto, supongo que para muchos también. Cuando alguien llama por teléfono, aló, declaro, sí, papá, declaro un servicio de internet, dile que no estoy,
pero yo estoy. Entonces tengo que hacer un esfuerzo de imaginación y tengo que decir, dile que estoy ocupado. Y de verdad estoy ocupado, ¿no? Estoy cocinando, limpiando la casa, o así leyendo un libro, pero estoy ocupado. Pero pero normalmente la familia, ¿no? Dile que no estoy, dile que no he llegado. ¿Se entiende lo que digo? En esas pequeñas actitudes, esa pequeña socialización, nos van preparando. Bueno, pues es mentir, es medianamente, ¿me entiendes? No es algo venial, no va a pasar nada en la familia, ¿no? Y bueno, lo que sabemos cada uno en su familia, o en la escuela, ¿no? No digo que en la escuela nos enseñen, sino que los amigos, los compañeros, las actitudes de los profesores en general, lo que se llama el currículum oculto, también todo eso nos va preparando para estas conductas. El barrio, los amigos. Y aunque ya no es tan primario, la universidad o el mismo lugar de trabajo, ¿no? Nos irían preparando, nos irían ayudando a endurecer estas conductas que acabo de describir. Entonces, esto nos llevaría, lo que voy diciendo, nos llevaría a tolerar ciertas conductas cuestionables o corruptas, ¿no? En ese sentido, esto termina siendo parte de la moral social, ¿no? De las conductas sociales, del etos cultural. Así como hay un etos cultural moralmente correcto, también la socialización de esto hace que haya una especie de un etos culturalmente o inmoral, o no sé si llamarlo corrupto todavía. Frente a esto pienso que tenemos dos caminos, ¿no? Y muchos se pueden ubicar dentro de esto, y de hecho las noticias nos lo dicen, ¿no? Muchos pueden reproducir esta moral pública, este etos cultural corrupto, esto de que dile que no estoy, esto de comprar el libro pirata, porque ¿quién no ha comprado un libro pirata? ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha comprado música pirata? ¿Quién no ha comprado un libro, una camisa o una ropa de marca, pero que termina siendo imitación? Entonces, alguien o muchos podrían reproducir esta moral pública, porque se han educado en eso y hemos sido criados en eso y nos hemos ido reproduciendo socialmente en eso, ¿no? A esto se le llama también la ética de los bienes, ¿no? Es decir, cuidar esos bienes, porque esos bienes sociales me permiten sobrevivir, ¿no? Me permiten, yo reproduciendo eso puedo vivir, comprando libros pirata, por ejemplo, ¿no? O también hay algunos que podrían ubicarse en este camino de producir un cambio. Y esto podríamos llamar la ética de los principios, en el sentido que uno actúa según sus principios, ¿no? Lo que moralmente piensa, es decir, aquí hay que producir un cambio, esto no puede seguir, ¿no? Hay que cortar de raíz, hay que acabar con los corruptos, no hay que mentir, no hay que, por más que cueste, hay que comprar el libro original, costoso, pero bueno, pues ese es el cambio que queremos, eso, la ética, actuar de acuerdo a los principios, debe ser carísimo eso, ¿no? Una vez estaba con un amigo en el auto y el policía nos para, ¿no? Y esto, aquí está el SOA de la licencia, la tarjeta de propiedad, 1000 cosas. Tiene el farito izquierdo de atrás, Señor policía, haga su trabajo. No, pero usted sabe, pues, señor policía, haga su trabajo. No nos puso nada, ¿no? El otro día llega a mi casa, usted no apaga la luz. Que sí pagué la luz, pero muéstrame el recibo. Llamo a mi esposa, estaba en el mercado y en el bolso que tiene se había llevado todas las facturas pagadas. Está en el mercado, le digo, por supuesto no me creía, ¿no? No, voy a cortar. Corte la luz, señor. Déjeme sin luz, corte, pero la luz, ahí pase usted al edificio, corte. No lo cortó. No cortó la luz, se fue, ¿no? Entonces, por supuesto, quizás pudo haberlo cortado, pero entonces frente a este camino, a este etos cultural que nos van introduciendo, socializando en este mundo corrupto, tenemos dos caminos, ¿no? O la ética de los bienes y cuidar estos bienes, estas actitudes, o producir un cambio. Todo proceso de socialización tiene gente que se adecúa al etos, a las normas sociales, culturales, muchos. Todo proceso de socialización, siempre hay gente que busca un cambio de esas normas sociales, siempre. Hay gente que se rebela frente a esto,
¿no? ¿Qué camino podemos tomar nosotros? ¿No? En un país como el Perú, ¿qué puede salir más fácil para, digamos, hablando en términos generales, para la gente? No, se me hace difícil a un padre de familia comprar solo el plan lector, no digo la lista de útiles, solo el plan lector, comprarlo original, ¿no? Entonces el niño, el hijo, recibe un libro pirata y entonces sabe que, bueno, pues para sobrevivir en esto tengo que reproducir esta moral, tengo que comprar libros pirata, ¿no? Y estoy diciendo que ese muchacho o muchacha, luego que fosiliza esto, termina comprando luego un celular robado. Ahora quiero pasar a la corrupción, ¿no? Hay una fórmula en la corrupción que lo usa el director del instituto, Eduardo Vega, que yo quiero también compartirlo con ustedes, que es esto, que no nos dice nada, pero ahora sí. La corrupción sería igual al monopolio del poder, con una fuerte discrecionalidad y menos transparencia. Mayor monopolio del poder, mayor discrecionalidad, por supuesto, menos transparencia. Ese sería el escenario de la corrupción, ¿no? La corrupción prospera donde alguien cuenta con el poder de monopolizar un bien o un servicio y tiene la discrecionalidad para decidir cuánto obtienen los ciudadanos y la transparencia es débil, ¿no? Los fructíferos esfuerzos para combatir la corrupción reducen el monopolio, o deberían reducir el monopolio, limitar la discrecionalidad y aumentar la transparencia. Esa es la idea o la lucha que se debería hacer con la corrupción. Bueno, acá tenemos otra, el mal uso del poder público con el propósito de obtener una ventaja, beneficio indebido para quien actúa o en favor de terceros. Y ya voy acabando. ¿Qué podemos hacer frente a todo lo que he descrito, ¿no? Hay varias maneras, varios enfoques, varias estrategias, ¿no? Cada uno tiene algo de esto. Unos podrían decir que esto es un problema de conductas, que hay que comprender esas conductas y hay que modificar esas conductas, ¿no? Del hijo, del padre, de las autoridades, yo no sé. Pero en general la gente tiene una conducta, ya les he descrito, y lo que tenemos que hacer es modificar. Otros podrían decir que acá de lo que se trata es de mejorar las leyes, de acá de lo que se trata es de hacer que las instituciones públicas funcionen. Eso sería una mirada institucional, es decir, no funciona la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía, entonces hay una mirada institucional, ¿no? En fin, puede ser también una manera de actuar para reducir o eliminar la corrupción. Otra mirada, mucha gente dice esto también, acá lo que hay que hacer es educar en valores. Uno educa en valores y se reduce o aminora la corrupción o esta tolerancia a la corrupción. Entonces es una perspectiva, una mirada educativa. Es más, hay gente radical en esto que dice a los viejos ya no hay que educarlos, hay que educar a los niños, y ya los viejos están perdidos. Pero acá hay un problema, ¿y quién va a educar a los niños? Los viejos normalmente, ¿no? O los adultos, para no decirlo tan feamente, ¿no? Entonces no estoy tan seguro si primero educar a los niños. Primero yo creo que hay que educar a los adultos, porque los adultos luego le dicen al niño, dile que no estoy. O es el adulto que compra lo que ya les he venido diciendo. Entonces, hay varios enfoques, el conductista, quizás un enfoque psicológico podría ser eso, un enfoque institucional, un enfoque educativo, o también puede haber un enfoque económico para acabar con la corrupción o reducirla, ¿no? Que robar no sea barato, que robar sea caro, porque el corrupto, hay esto de la teoría económica, ¿no? Se supone que si todos somos si todos fuéramos racionales, para decirlo de alguna manera, en esa actitud racional todos tomamos la decisión que mejor nos conviene. Nadie en su sano juicio toma una decisión mala para uno mismo, racionalmente hablando, quiero decir.
¿no? Porque luego van a haber casos, ¿no? Cuando uno va a un restaurante a comer algo, toma la mejor decisión, lo que sea más barato, lo que sea más rico, lo que sea exclusivo. Siempre uno toma la mejor decisión para uno mismo, ¿no? Esta es la teoría racional, la teoría económica. Entonces, en ese sentido, siempre hay un asunto de costo-beneficio, por más caro que sea, puede haber otro beneficio simbólico, en fin. Entonces, el corrupto también tiene una perspectiva económica, porque bueno, yo puedo robarme mucho dinero, pero voy a pasar 4 años. No pasa nada. Entonces, los que quieren acabar con la corrupción también tienen este enfoque económico, que robar sea caro, pues ponle cadena perpetua a 20 años, o quítale su patrimonio, pero en general, para reducir esto tenemos varios enfoques. Por supuesto, con un solo enfoque no podremos reducir la corrupción, o acabar, para ser optimistas, ¿no? Si solo educamos en valores, eso va a ser insuficiente. Si solo fortalecemos las instituciones, ¿no? Como un profesor me decía, el Perú será otro el día que llegue a ser presidente el delincuente más ranqueado del Perú y le sea imposible robar. El día que el delincuente más ranqueado de este Perú llega a la presidencia y no pueda robar un sol, ese día el Perú será otro. Porque habrán instituciones que le digan, oiga, señor presidente, eso no se puede hacer, y yo renuncio si usted hace eso. Oiga, señor presidente, acá hay un delito. ¿Se entiende lo que digo? Entonces serían como frenos, como contrapesos que limitarían, entonces el hombre estaría, no podría, tendría que renunciar, ¿no es cierto? Ni siquiera vacarlo, tendría que renunciar porque no podía hacer nada. Entonces, dicen que lo mejor siempre es combinar, si uno quiere efectivamente tener una buena estrategia o reducir algo, en este caso la corrupción, tendría que combinar varios enfoques. Por supuesto hay que educar, por supuesto hay que fortalecer las instituciones. Por ejemplo, tiene que ser caro robar, pues si tú robas hay que quitarte el patrimonio completísimo, ¿no? Etcétera. Esto me recuerda, y ahí pongo esta frase de Edgar Morin, este filósofo que decía que la complejidad del problema. Este es un problema complejo que merece muchas entradas, muchas perspectivas para poder reducir, aminorar o comprender. Yo la dejaría ahí. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Lala y José, por tu presentación, que me es muy útil para lo que quiero compartir con ustedes esta noche. Me pidieron que proponga una reflexión sobre la corrupción en la escuela, desde una preocupación por la formación ciudadana. Entonces quiero empezar compartiendo con ustedes 5 anécdotas que he venido recogiendo a lo largo de los años en distintos contextos que pueden ilustrar, creo que bastante bien, estas situaciones blandas de las que nos hablaba José, que suelen pasarnos desapercibidas. Escena 1. Una profesora le pide 5 soles a cada uno de los 30 padres de familia de su salón para comprar fotocopias de un material que van a utilizar sus hijos. Se lo cuenta después a una colega, ¿no? Y bueno, cuando escucha esto, su amiga le recrimina, le dice, 5 soles por unas fotocopias es demasiado, le dice. Estas familias además son pobres, ¿cómo es que les está sacando plata? Y la profesora le responde, mortificada, que ella está siendo considerada, porque solo le ha pedido 5 soles a cada padre de familia. Otros colegas le piden más,
le dice a su amiga. Además, lo que sobra yo lo uso para mis pasajes, no me estoy comprando ningún lujo. Segunda escena. Una alumna de sexto grado de primaria había vuelto a obtener el más alto récord de notas a lo largo del año. Y eso significaba que otra vez iba a ser primera en el cuadro de méritos. Pero el día de la ceremonia, cuando se entregan los reconocimientos, se da con la sorpresa de que obtuvo el segundo lugar. El primer premio lo obtuvo una de sus compañeras, que era hija de la mejor clienta de la maestra. La profesora vendía productos de belleza a las madres de familia de su salón. Escena 3. Una alumna, a quien llamaremos Mary, estaba en cuarto de secundaria y un día con un grupo de amigas decide hacerse la vaca. No van al colegio, se van a otro lado, pero las descubren y las llevan de las orejas al colegio y las mandan a la oficina del director. El director en ese momento no estaba presente, pero cuando regresa, pasa revista a todas las chicas que estaban sentadas delante de él, reconoce a Mary y le dice: tú, párate, regresas a tu salón. Mary se fue. El resto fueron suspendidas una semana. Mary era hija del presidente de la PAFA. Escena 4. Un profesor de una escuela que ofrece educación básica alternativa para jóvenes y adultos, venía faltando reiteradamente a sus clases. Cuando le hacen notar al director que ese profesor no venía, el profesor lo manda a llamar y le dice: profesor, ¿qué pasa? Entonces el profesor le explica que como no sabía qué horario le iba a tocar, él se había matriculado en un curso de computación, que lamentablemente se cruzaba con su horario de clases. Pero como ya había pagado, no podía dejar de ir. El director, molesto, le dice que regrese inmediatamente a hacer clases. Lo que el profesor hace es denunciar al director en la UGEL por abuso de autoridad. Quinta y última escena. La directora de un colegio que tiene turno tarde se dio cuenta que sus profesores tenían problemas a la hora del almuerzo porque no había en los alrededores un lugar donde pudieran comer sano y barato. Y los profesores estaban incómodos por eso. Entonces a ella se le ocurre una idea. Llevó una cocina gas a su oficina de la dirección y empezó a preparar menú. Y colgó en la puerta de su oficina una pizarrita con los platos del día. Menú bueno y además a precio muy módico. Los profesores quedaron muy agradecidos, ¿no?, por supuesto, con la iniciativa de la profesora, y ella se sentía muy satisfecha. Ok. No se imaginan cuántas más podría contarles, pero creo que con estas 5 bastan. El fundamento de toda ética, lo conversaba con José antes de empezar, es el reconocimiento del otro. Pero ustedes se dan cuenta entonces que en todas las historias que yo les he contado, el otro no existe. Por otro lado, si la democracia se define como una comunidad de personas que se reconocen como iguales en responsabilidades y en derechos, estas 5 historias no nos están hablando de un comportamiento ciudadano, porque aquí lo que estamos viendo son personas que están buscando más bien sacar ventajas o obtener privilegios de la posición en la que se encuentran. En estos 5 casos es evidente que las reglas no es que no existan, sino que no aplican para ellos, aplican para los demás, pero no para ellos. Lo interesante es que en todos estos casos, las personas que cometen estos actos tienen una justificación moral. La profesora que cobra por las fotocopias de más y se queda con el saldo para sus pasajes, lo considera bueno, porque con ese saldo
ella está movilizándose al colegio, entonces eso es algo bueno, porque ella tiene que desplazarse y si su sueldo no le alcanza, un extra no le viene mal. ¿Dónde está el problema? La profesora que subió al primer lugar a la hija de su clienta, sentirá que es una manera de retribuir, digamos, la generosidad de la señora que siempre le compra productos. Entonces, ¿cómo iba a dejar que su hija sea segunda, no? Si la señora le está haciendo un bien comprándole todos los meses, ella tenía que retribuirle de alguna manera y entonces la promovió, entre comillas, al primer lugar. El director que no castiga a la hija del presidente de la PAFA lo hace para evitarse problemas. Entonces, ahí podría haber un conflicto, no sé qué personalidad podría tener el presidente de la PAFA, que el director prefería evitar cualquier incidente con él, entonces se pone a salvo mandando a la niña al salón. El profesor que toma clases de computación, su argumento es: me estoy capacitando, además ya invertí, ¿por qué me quiere usted perjudicar haciéndome que deje eso para que venga a dar clases? Ese es su razonamiento. Entonces, más bien piensa que el director no está haciendo lo correcto, y tan es así que lo denuncia. Y por último, la directora que prepara menús, ella está cobrando un sueldo por gestionar la escuela, y en ese mismo horario ella monta un negocio y ofrece menús y gana por eso también. Y a ella le parece que eso es un acto de bien, porque está generando un beneficio para sus colegas. Entonces, dos situaciones, dos elementos claros en todos estos casos, ¿no? El primero, como ya lo dije, el otro no existe. Y cuando digo el otro no existe, las otras personas, sus necesidades, sus emociones, sus derechos, no existen. Existen solamente los míos. Esto quiere decir que mi necesidad y mi derecho es superior al de ustedes. Y por lo tanto estoy justificado, ¿no?, si es que yo me concedo prioridad sobre ustedes. Por lo tanto, acá no somos iguales. Yo valgo más y por lo tanto tengo más derecho. Y el segundo elemento que está presente en estos casos tiene que ver con algo que también mencionó José, que es el tema del poder. Todas estas personas tenían una cuota de poder y la usaban. No importa el tamaño de este poder, digamos, pero es esta idea de que el poder, más que una oportunidad de servir, es una oportunidad para obtener privilegios. Todos roban, ¿no? Eso es lo que te decía, ¿no es cierto? Entonces, si tienen la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no hacerlo? La otra idea es que, claro, educación en valores. Yo he discutido mucho con colegas sobre esto, pero estos 5 ejemplos que he puesto, para mí son ejemplos de educación en valores. Muy potente, mucho más potente que la que hace el profesor en el aula. Porque los valores no se aprenden en la pizarra. Los valores entran por los ojos. Y los chicos, los estudiantes, están viendo todo esto. Y se dan cuenta efectivamente que, bueno, aquí, digamos, las reglas no aplican para todos, pues aplican para uno. Si tú tienes la oportunidad de exonerarte de ellas, como lo hacen mis propios profesores, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Estos comportamientos van modelando el comportamiento de los alumnos, van normalizando el saltarse a las reglas, el sacar ventaja de una pequeña posición de poder, aunque sea ocasional y mínima, para obtener algún beneficio propio. Entonces, los valores finalmente son maneras de actuar, y los estudiantes están observando todo el tiempo a los alumnos, a los profesores, cómo actúan, qué dicen, qué no dicen. Tuve la ocasión en alguna oportunidad de hacer
trabajar con los profesores del Colegio Inmaculada cuando el padre Ricardo Morales era director. Y él me enseñó unas cartas que el colegio en esa época, no sé si la política continuará, les pedía a los alumnos que los alumnos escriban a sus profesores, ¿no? Al terminar, no recuerdo ya si era un bimestre o el año escolar, dándole su opinión sobre el desempeño, cómo habían percibido a su profesor. Me decía, las cartas no tienen ningún efecto punitivo, porque las cartas simplemente los chicos se las escriben, se las entregan a los profesores, y los profesores sabrán qué decisión toman a partir de lo que escuchan de sus alumnos. Pero me leyó algunas que los mismos profesores habían compartido con él. Y el retrato que habían hecho chicos de primaria de sus profesores era impresionantemente lúcido y preciso. No había gesto, no había palabra, no había omisión, no había actitud que pasara desapercibida. Por último, la democracia. Convivir democráticamente es un aprendizaje que está en el currículo escolar. Está hace 20 años. Una convivencia democrática supone una convivencia basada en el respeto a las diferencias y al derecho de todos, ¿no es así? Supone una disposición espontánea, no obligada, ¿no?, a colaborar entre todos por el bien común. Y una convivencia de este tipo, sin duda alguna, es una vacuna contra la corrupción, es una prevención. Sin embargo, ¿dónde y cómo se aprende a convivir de esta manera? En la pizarra no. Se aprende en la vida cotidiana. Y ahí tenemos un problema, porque si la convivencia democrática supone un pie de igualdad entre las personas que conviven, ni los niños ni los adolescentes suelen ser percibidos como iguales por los adultos en las escuelas. La noción de derecho, que muchas veces manejamos los profesores, es una noción condicional al comportamiento, ¿no? Una profesora de educación inicial me decía una vez que ella acostumbraba a decirle a sus alumnos que ella, cuando los recibía el primer día de clases, les decía, yo los voy a querer como si fueran mis propios hijos, excepto al que me desobedece. Entonces, claro, yo puedo reconocer formalmente un derecho si es que haces todo lo que yo digo, ¿no? Entonces, ahí tenemos una dificultad. Hace 2 décadas que en el currículo escolar está el tema de la convivencia como un aprendizaje central. Y no es precisamente, digamos, etos democrático, ¿no? No es lo que se respira en las escuelas. Dicho sea de paso, tenemos que reconocer que la escuela es una institución heredada del siglo XIX y antes, que nunca nació como una organización democrática. En esencia no lo es. Convertirla democrática es todo un reto. Tanto como el país, ¿no? Entonces, allí tenemos nosotros una necesidad entonces de reinventar la escuela misma. Si es que nosotros queremos que las experiencias de vida cotidiana en la escuela se conviertan en esta vacuna contra actos corruptos en la vida pública. Quiero terminar con una frase de Albert Camus que decía que un hombre sin ética es una bestia salvaje soltada en el mundo. La frase es fuerte, pero es más complejo, ¿no? Porque a veces esa bestia se viste de racionalidad, ¿no? Y nos confunde. Es capaz de hacernos creer que todo lo que le favorece a ella es en beneficio de todos nosotros. Y solo de la buena educación depende que nuestros niños, nuestros jóvenes aprendan a defenderse de ella. Gracias.
Muchísimas gracias. Por favor, las preguntas. Las otras también, primero va a contestar Lucho, porque nos han traído primero estas preguntas. Por favor, las otras preguntas. No sé por qué. Dale, sí. ¿Cuál debería ser el rol? Voy a leer hasta las que el tiempo me permita, ¿no? Porque Sí, tenemos sí. 10 minutos. Sí. ¿Cuál debería ser el rol correcto de un estudiante universitario, dado su contexto, oportunidades y limitaciones para hacer frente ante actos de corrupción en el país? El rol preventivo, el rol activo. Una vez le preguntaron a Howard Gardner, este famoso neuropsicólogo norteamericano, si las escuelas no deberían enseñar a los chicos a competir, dado que el mundo es un mundo competitivo. Y Gardner lo que le dijo es todo lo contrario. Como el mundo es competitivo, lo que las escuelas tienen que enseñarle a los niños es solidaridad. Entonces, yo creo que las reflexiones que he intentado compartir sobre la vida escolar podríamos perfectamente trasladarlas a la vida universitaria, ¿no? Asumiendo que hay una diferencia, digamos, entre aprendizaje y formación. El aprendizaje se puede generar en las aulas universitarias, pero la formación se tendría que respirar en todas las paredes de la universidad. Y esto sí, allí usaría el enfoque institucional, ¿no? Porque creo que las universidades tendrían que hacerse cargo de esto, ¿no? Una de las cosas que decía François Dubet en su famosa investigación sobre las escuelas en Francia es que la socialización, siendo un encargo, uno de los encargos fundamentales que se le hace a la escuela en el periodo republicano, es una tarea que la escuela nunca supo cómo asumir. Lo que no quiere decir que no se produjo socialización en las escuelas. Se produjo en los patios y en los pasadizos, dice Dubet, ¿no? Al margen de los adultos. Acá hay otra pregunta que dice, en una universidad en la pre, algunos estudiantes concurrían a una academia de algunos profesores de la pre. El alumno que era dirigente estudiantil denunció en contra de sus propios intereses que estos profesores de la academia enseñaban problemas tipos que no enseñaban a los alumnos de la pre. Estaban favorecidos, se hizo una huelga y se cerró la pre un año después de terminarse el periodo. ¿Qué piensa y considera que dejó en los jóvenes en sus inicios esta universidad? En un informe de UNESCO sobre corrupción en la educación, publicado hace algunos años, contaba en el caso de un país africano que no recuerdo, donde esta situación era un fenómeno masivo no en las universidades, pero sí en las escuelas, que era tan masivo que era imposible revertirlo porque estaba absolutamente institucionalizado. Es decir, los profesores de los chicos les dictaban clases particulares fuera del horario escolar y cobraban por eso. Esta práctica se había normalizado a tal escala que lo único que le quedó al gobierno es introducir algunas regulaciones, algunos criterios de calidad para que los padres de familia sepan, digamos, tengan referentes para ver si la educación extra que le estaban dando los profesores era correcta o era válida o no. Pero sin duda esto es un problema.
en la educación básica es una cosa típica, digamos, cuando hay alumnos jalados, van a periodo vacacional y, digamos, la atención que se le brinda a esos chicos supone un cobro extra. Esto genera, sin duda, situaciones muy oscuras, ¿no? Nuevamente aquí acudo al enfoque institucional. Me parece bien que la universidad haya reaccionado y haya intervenido, ¿no? No habría que esperar que los alumnos hagan huelga para corregir este tipo de situaciones, ¿no? Acá hay una pregunta más. ¿Por qué los colegios profesionales no realizan estas campañas de... ¿qué dice aquí? De honradez. Campañas de honradez y no ponerse a pelear por ser decano. Bueno, el tema de la ética profesional es un tema efectivamente complejo, ¿no? Yo estoy apoyando ahora al Ministerio de Educación a la formulación de una política docente integral, y uno de los tantos temas que está en la agenda es el asunto de la ética profesional. El código ético de un profesor tendría que ser, para empezar, los derechos del niño. Pero esto es algo que yo tendría que utilizar todos los días en el aula, pero no es fácil. Cuando no tenemos, digamos, es fácil reconocer un derecho y validarlo cuando lo vemos escrito en un código. No es fácil cuando lo vemos actuando. Una vez un niño de 5 años en un jardín infantil, en medio de la clase, se paró, 5 años el niño, y le dijo a la profesora: qué pésimo servicio ofrecen en este nido. Todos los días hacemos las mismas cosas. Esto aburre. Yo me voy a quejar. El niño se paró, abrió la puerta y se dirigió a la dirección. Cuando la profesora me contó esto, me dijo: mira lo que me ha hecho este malcriado. Y me pidió consejo para ver qué podía hacer. Y yo le digo: pero lo que has debido hacer es abrazar a tu alumno, le digo. Ese niño tiene conciencia de lo que es bueno o malo, digamos, tiene conciencia de derecho, que él tiene derecho a recibir un servicio educativo de calidad. Ya, habrá conversado con sus padres, pero el asunto es que este niño estaba reclamando por algo. La profesora, este niño ha hecho gala de que en psicología se llamaría una conducta asertiva, ¿no? Ha expresado correctamente una queja, ¿no? Sin ofender a nadie, pero la profesora percibe este comportamiento como una mala crianza. Y entonces, por eso les digo, yo podría contarle más casos. El ejercicio del derecho, cuando viene de un niño, es decir, de alguien a quien yo considero inferior, siempre luce borroso. Entonces, el tema de la ética profesional, insisto, es un desafío, quizás en todas las profesiones. En la docencia es un tema muy delicado que sin duda necesita abordarse. Voy a leer 3 preguntas para Lucho que creo que se pueden integrar. ¿Deberían tener sanciones los actos cometidos por los profesores? ¿O deben tener o llevar un curso de ética? La reforma de la educación es importante. Necesito su opinión. ¿Se podría integrar un curso o materia desde los inicios de las escuelas primarias? ¿Cuál debería ser el rol del docente frente a la corrupción? ¿Y cuál debería ser su estrategia de enseñanza para lograr un cambio de actitud de los educandos para impactar y lograr el rechazo ante actitudes no éticas? A ver, no sé si puedo responder todas de una sola, pero digamos, yo diría que los profesores no hemos todavía terminado de asimilar el impacto de este cambio de perspectiva tan radical que ha operado en la educación a nivel mundial desde fines del siglo XX. Los profesores en general se han preparado para difundir conocimientos. No se han preparado para interactuar. La interacción supone
una interacción con personalidades diversas, con subjetividades diversas, con emocionalidades diversas, con sensibilidades diversas. Un profesor se prepara simplemente para pararse al frente y hablar, y después se va a su casa. Pero en la educación de hoy, interactuar es la condición del éxito de la enseñanza. Y ahí vienen los problemas, porque ni la universidad ni los institutos pedagógicos nos preparan a los profesores para interactuar, y menos para interactuar en, digamos, un contexto de diversidad de características de un grupo humano. Entonces, cuando yo ejercía la docencia simplemente para transmitir un contenido, mi única preocupación es que me dejen hablar. Entonces yo lo que tenía que hacer era contener los brotes de indisciplina, porque me distraían la clase o me hacían bulla y no me dejaban trabajar. Pero ahora tengo que formar, y eso significa que yo tengo que tener más claro, quizás de lo que tenía antes, el problema de los códigos éticos, el problema del comportamiento moral. Tengo que saber cuando se presenta un dilema en la clase donde, digamos, hay dos posibilidades que parecen tener parte de razón. Tengo que saber cómo doy una respuesta justa. Entonces, cuando las personas no estamos preparadas para manejar este tipo de situaciones, reaccionamos desde lo que Sabater llamaría nuestro cerebro primitivo. Y apelamos a los modelos de referencia que podemos haber tenido en la casa, en la calle, en cualquier parte. Entonces, digo esto porque creo que la sanción no es el camino. Evidentemente, si hay un profesor que maltrata, que humilla, que denigra a un estudiante, no merece estar donde está. Pero en general yo creo que este asunto es más complejo y creo que se tiene que responder de otra manera, ¿no? Creo que la formación profesional de los profesores tiene que cambiar. Una pregunta decía si la reforma de la educación es necesaria. Yo diría, el mundo está en eso. El mundo está en eso. Los europeos lo tienen sumamente claro. Para ellos la ecuación es muy simple. Ustedes quieren mejorar los aprendizajes, quieren que su sistema escolar sea más eficaz. Lo que tienen que cambiar es su sistema. Porque el sistema está hecho para tener los resultados que ustedes lamentan. Si ustedes quieren resultados de mayor calidad, el sistema tiene que cambiar. Y dicen algo más. ¿Cómo me doy cuenta que el sistema ha cambiado? Un solo indicador, que las interacciones en el salón de clases han cambiado cualitativamente. Cuando eso ocurre, quiere decir que el sistema cambió. Entonces, todo me lleva a eso. La reforma de la educación es un tema complejo. Hay muchos frentes que hay que abordar, pero todo apunta finalmente a lo que pasa en el salón de clases. Es allí donde se tiene que producir el cambio cualitativo, y todas las energías de las que seamos capaces tienen que dirigirse a que las cosas en el aula tengan una calidad distinta, ¿no? Gracias, José. Ya, gracias. No sé qué decir realmente con tantas preguntas, pero lo que sí podría decir es que se me hace difícil mencionar qué se puede hacer, ¿no? Y concretamente, además, en un lugar tan acotado de tiempo y donde solamente estamos, digamos, compartiendo ideas, ¿no? He tratado de agrupar esto en 3 grupos o 4. ¿Es solo en países subdesarrollados o también en los países desarrollados hay corrupción? Yo diría que en todo sitio, en todo lugar, ¿no? Yo no sé si ustedes conocen el caso Toblerone, no sé si fue en Suecia o en Dinamarca, de una primer ministro que con la tarjeta de crédito, con la tarjeta de débito, una tarjeta que tenía con dinero del Estado, una noche se le ocurrió que quería comer chocolates y se compró una barra de esta de Toblerone y pasó la tarjeta, no tenía lo suyo, y pasó la tarjeta del Estado, con lo que tiene los viáticos a nombre del Estado, ¿no? Renunció a ser primer ministro, ¿no? No sé si, supongo que ella sabía que esa era una tarjeta con dinero, con fondos públicos, lo sabe, tiene que saberlo,
Pero claro, cuando denuncia y sale esto a la prensa, digamos, tiene la valentía y reconoce que efectivamente, ¿se puede llamar eso corrupción? Pero digamos que hay una ética de los principios de renuncia. Y además mucha gente cuando he compartido este caso me dicen, pero por una barrita de chocolates, ¿quién no ha robado? Era un librito de 5 soles piratita, nada más de 5 luquitas. No está en juego el monto, ¿no? Son otras cosas que están en juego. Y otra cosa que los gringos han inventado ya hace tiempito es lo de compliance, ¿no? Porque las empresas europeas tenían, no lo digo yo, las empresas europeas tenían en su contabilidad una partida para sobornar gobiernos y empresarios de países en vías de desarrollo, casi digo del tercer mundo. ¿Qué es eso? Ahora eso está prohibido, pero durante muchísimo tiempo, es lo que dijo este señor Odebrecht, ¿no? Yo no he ido a inventar nada ahí, yo he ido a socializarme en lo que ellos ya conocían muy bien. Ellos han sido, lo que dije, ¿no? Han sido ahí socializados, han ido siendo introducidos en ese ethos y yo he utilizado eso, ¿no? Entonces, eso está penado ahora. Ahora ya no se permite que las grandes empresas europeas tengan en su contabilidad una partida para sobornar, etcétera, etcétera, gobiernos latinoamericanos, pero me imagínense, o vayamos a otras latitudes donde hay gobiernos africanos o estos países asiáticos, etcétera, ¿no? Entonces, en todo sitio hay este asunto, ¿no? Hay otras preguntas que no... Alguien me pregunta sobre el juicio de residencia. Todo lo que... Hay distintos enfoques, como les dije, que por la cual pudiéramos reducir, combatir combatir se dice, ¿no? Porque eso también me parece una palabra bastante simpática, porque es combatir la pobreza y combatir... Ya parece que hemos perdido la idea de acabar, de liquidar. Nadie dice liquidar la corrupción, ni liquidar la pobreza, ¿no? Dicen combatir, o sea, vamos a ver si ganamos además ese combate, ¿no? Vamos a ver si perdemos ese combate, porque es combatir la pobreza. ¿Con qué armas? ¿Con qué estrategia? Eso nunca se dice. Se dice combatir la corrupción, nunca se dice qué armas, con estas cosas de residencia, no sé. Pero todo lo que sea, todo lo que abone en favor de, me parece que está muy bien. Y además creo que hay, ¿no? Yo no soy abogado, pero creo que hay un juicio de residencia, ¿no? Deberían los presidentes, juez-presidentes estar 5 años más en el Perú mientras dura su juicio, etcétera. ¿Considera usted que en un futuro no muy lejano podrá disminuir la corrupción mientras haya incentivos? ¿No? Mientras haya incentivos para ser corruptos o para tener estas actitudes, creo que siempre va a haber. Lo que podemos hacer es combatirlo, ¿no? Buscar de algún modo, de alguna manera, pero donde haya incentivos, donde haya estas facilidades, seguramente alguien va a hacer, como les dije hace un rato, ¿no? El corrupto o la persona que busca ser corrupta hace un cálculo, racionalmente toma una decisión. ¿Qué me sale más barato, ser corrupto o no ser corrupto? ¿Qué es más barato? Toma una decisión súper racional, no está loco, ¿no? Él dice, bueno, a ver, yo hago mis restas, mis sumas, le sale barato. Es una decisión racional. ¿Quién no hace eso? ¿Quién no toma decisiones racionales en esta sala? Todos tomamos decisiones racionales para cambiarnos de trabajo. Bueno, acá me pagan más, acá papá, me cambio de trabajo. No, aquí, mira, me pagan más, pero más trabajo, mejor me quedo acá. Es una decisión racional. El corrupto toma decisiones racionales. Lo que hay que es evitar esos incentivos para estas decisiones, ¿no? Sobre las cuestiones educativas, si sería prudente cambiar la currícula y enseñar más historia, por supuesto que sí, ¿no? Pero sobre todo más que describir la historia, ¿no? Quizás los aprendizajes de la historia, pero no las guerras, los nombres, o
o fijarse morbosamente cuánto fue el contrato Grace, cuánto fue el contrato Dreyfus, cuánto fue los ferrocarriles, y morbosamente sabemos hasta los millones que se negociaron, ¿no? No estoy tan seguro si esa es la historia que se debería enseñar, ¿no? La verdad que hace un par de años tenía que escribir un artículo sobre la triple frontera andina entre Perú, Bolivia y Chile, y lo que descubrí de esos territorios jamás me enseñaron en 20 años de entre primaria, secundaria, universidad, etcétera, 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 ¿no? Y además un libro argentino, era sobre cómo estos territorios abandonados por estos tres países, una misión británica comienza a descubrir una serie de fosfatos, etcétera, etcétera, y ahí entró la ambición no de los estados, sino de gente en particular. Pero en fin, habría que enseñar otro tipo de historia, no sé, la historia que se enseña ahora, no estoy tan seguro si pudiera darnos lecciones, ¿no? Tendría que ser otro tipo de historia. Acá hay una pregunta que dice, ¿no? Si acaso las personas no son también consecuencia, manifestación de la sociedad. Sí, bueno, es un viejo dilema, ¿no? Si la sociedad influye a la persona influye a la sociedad, de ambas cosas, digamos, es un tema más sociológico, pero efectivamente la gente hace las estructuras sociales y las estructuras sociales influyen en la persona, pero luego la persona reproduciéndose socialmente puede reproduce, pero también puede alterar. Eso también lo habíamos dicho, esta ética de los bienes y los principios, ¿no? En todo caso, ¿se acuerdan esto de Hannah Arendt, ¿no? De la banalidad del mal? Estaba pensando yo en ese asunto ya hace unos días, y yo diría que también hay una especie de la banalidad del corrupto, ¿no? Así como este Eichmann actuaba. Eichmann era un hombre, tenía hijos, besaba a su mujer todas las noches, le daba de comer a su perrito. Era un hombre hasta ejemplar, podríamos decir, como muchos jerarcas nazis, ¿no? Pero cuando se despedían, a los niños les daban besitos antes de dormir, ¿no? Y en la mañana, a las 8 de la mañana salían a su trabajo y hacían barbaridades, ¿no? ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede ser posible que una persona llegue a su casa, quiera a la familia, dé buenos consejos de moralidad, le dé, chico, pórtate bien, hijito, etcétera, etcétera, y luego cierra la puerta y en dirección o en su trabajo termina haciendo barbaridades, ¿no? Yo creo que eso también, sí, como hay una banalidad del mal con la cual Hannah Arendt intenta explicar la conducta de esta gente, yo creo que se puede hacer un paralelo con la corrupción y con los corruptos, ¿no? También hay una banalidad del corrupto. No piensan que esto puede afectar, no, ellos son una maquinaria en todo este asunto, una pieza de una maquinaria, quiero decir, en todo este engranaje de la corrupción. No hay esa, y además cuando uno ve estos interrogatorios, dice, no, yo solo cumplía órdenes, no, a mí me dijeron, ¿yo qué podría haber dicho si no perdía mi trabajo? Hay esto de la banalidad, que tendríamos que entender cómo funciona esta gente y cómo no tienen ningún cargo de conciencia de cuánto pierde el Estado anualmente de fondos públicos porque se van a intereses particulares, privados, etcétera, ¿no? Y con esto acabo, estuvimos haciendo una investigación sobre corrupción y tuve que ir a Moquegua a entrevistar a algo así como la vicegerenta, la subgerente de la Oficina de Control Interno del Gobierno Regional de Moquegua, y me dijo, ya les he dicho que si van a robar, sea algo grande, porque el día que estén en la sombra, yo no sé quién va a ver por sus hijos. Lo tengo grabado. Imagínate, o sea, y yo creo que ahí se reproduce y ahí se puede ver esto de la banalidad de la corrupción, del corrupto, ¿no? Gente que no asocia que esto puede perjudicar a otras personas, ¿no? En fin, ahí, gracias. Vamos a 2 preguntas más. Le acabo de dar una a Lucho y luego uno sobre las universidades a José, que se unen. A ver, acá me preguntan, de cara al Bicentenario, ¿qué hacemos para construir una sociedad sociológicamente adecuada?
wow, lo que modestamente podría yo decir, en lo que me concierne, es que necesitamos hacer realidad el viejo sueño que venimos acariciando desde hace mucho tiempo, y es que la educación se convierte en una política de Estado. Cuando se hizo el proyecto educativo nacional y se aprobó el 2007, se tuvo la ilusión de que, independientemente del gobierno que viniera, las políticas educativas que allí se proponían iban a tener continuidad. Porque con esto quiero decir que no hay forma de construir una sociedad axiológicamente adecuada si es que no empezamos por cambiar la educación. Pero eso necesita políticas estables, como las tiene la Cancillería, como las tiene el Ministerio de Salud, que se mantienen a pesar de los cambios políticos. Pero en educación no pasa eso, ¿no? Y cada ministro que viene quiere volver a empezar. Entonces, estas cosas, como Lala no me dejará mentir, perjudican mucho, porque de pronto estamos trabajando en una dirección y de pronto cambian las personas, cambian las perspectivas, cambian las ideas, y así no se puede construir. Los uruguayos tienen un sistema por el cual el ministro de Educación es elegido por todo el periodo gubernamental. Yo una vez le pregunté a colegas uruguayos, les dije, ¿no?, que los envidiaba, y que si ellos estaban de acuerdo en que eso era bueno. Y me dijeron, depende del ministro que toque. De cualquier forma, sí se necesitan continuidad en las políticas, ¿no? Porque, miren ustedes, estamos tratando nosotros de salir de atrás. Nosotros tenemos un sistema educativo en buena medida muy, muy anacrónico, que mira más al siglo XIX que al siglo XXI. Y entonces los cambios que hay que hacer no solamente pasan por cambios en los modelos institucionales, en los esquemas de gestión, pasan por allí, pero son cambios de mentalidad. Entonces, y es lo más difícil de cambiar. Nosotros hemos hecho muchas cosas en el país en favor del cambio de la educación que son políticamente correctas, pero a veces tenemos obstinadamente, ¿no?, cuando entramos a las escuelas, profesores haciendo las mismas cosas que hacían antes de que se produjeran estos otros cambios. Entonces, hemos avanzado mucho, por ejemplo, en la cobertura de educación inicial, lo cual es bastante bueno, pero hay por lo menos un 30% de servicios que atienden a niños menores de 5 años que son no escolarizados y que tienen un presupuesto bastante precario y que atienden justamente a los niños de familias más pobres. Somos un sistema muy poco equitativo, donde la calidad está sesgada hacia el lado de la sociedad que puede pagar, digamos, un mejor servicio. Estas cosas, a pesar de que se están intentando cambiar, son cambios lentos, son cambios en los que hay que perseverar. Entonces, no sé si lleguemos con las cosas arregladas para el 2021, pero si llegamos con las cosas encaminadas para el 2021, creo que habremos dado un gran paso. Gracias. Si algunas universidades son empresas con fines de lucro, ¿no? ¿Cómo ve el binomio educación-lucro? En principio, tengo mis dudas si el Estado peruano debería mandar becados de beca 18 o algún programa de becas a universidades con fines de lucro. Tengo la impresión que no, ¿no? O sea, si el Estado tiene estos programas de becas, ¿no?, debería mandar a aquellas universidades que sus utilidades o sus ingresos se reinvierten en los objetivos de la institución educativa. Pero no deberían el dinero de todos los peruanos, que por si todos subvencionamos estos programas de becas, ir a abultar la billetera de una empresa en particular, de una empresa privada. En principio, eso no me parece ético ni moral, ¿no?
No tengo el dato, pero en algún lugar he escuchado ya cifras de cantidad de alumnos y dinero que recibirían estas universidades con fines de lucro. Yo no sé por qué la gente no protesta o las universidades serias protestan contra esto, ¿no? Y ese dinero, que es de todos nosotros, que se va a engrosar la billetera de un particular, no sé si luego esta persona tiene otros negocios corruptos o que van haciendo lobbies o en fin van reproduciendo negocios de otra naturaleza con nuestro dinero, ¿no? En principio eso, ¿no? Tampoco quiero decir que hacer negocios sea malo. De hecho, los buenos negocios son los que sacan adelante un país, ¿no es cierto? Me parece, tengo todavía ahí mis dudas, pero bueno, ya. Pero ahí no debería haber ningún programa de ayuda, de becas, de nada del Estado peruano, ¿no? Para nada. ¿Para qué sirve un código o estos cursos de deontología? ¿Se dan todavía estos cursos? Yo gracias a Dios no llevé esos cursos. Sí, hay, bueno, y a distancia. ¿Todavía? ¿Para qué sirve un código de ética? Mi impresión es que para nada. Una ley puede servir, ¿no? Porque tiene cuestiones punibles, no sé cómo se dice eso en el derecho. Pero un código de ética en las universidades, en el 9º, 10º ciclo, se llevan estos cursos de ontología profesional. ¿Para qué sirve eso? ¿O quién realmente internalizó eso? No sé. Pero, ¿cómo hacer para que los egresados de una universidad no sean corruptos? Yo ahí soy un poco... Repetiría lo que los guerrilleros mexicanos dijeron una vez que triunfó la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, don Emiliano Zapata y Pancho Villa se sentaron ahí y entonces decretaron pena de muerte para el corrupto. Miren, 1917, 20, por ahí, la Revolución Mexicana, ¿no? Pena de muerte para los corruptos. Y don Emiliano Zapata le dice al otro, oiga, Pancho, ¿y qué hacemos si uno de los nuestros es corrupto? No te preocupes, nadie resiste un cañonazo de $1 millón. Lo que quería decir es que tarde o temprano alguno de ellos iba a caer en esto de recibir dinero. No sé qué se podría hacer para evitar que un egresado de una universidad prestigiosa o no caiga. Bueno, ¿se acuerdan de Orellana? El día que estaban viniendo de Colombia para acá, ¿se acuerdan? Han escuchado esa declaración, ¿no? Orellana estaba de Colombia a Lima, lo estaban trayendo y hablando con los policías decía, yo estudié en una buena universidad, yo soy egresado de la Universidad de Lima. Lo escuché como si fuera anoche que lo vi y digo, ¿cómo? Digamos, tampoco es la Universidad de Lima, por decir un nombre, no debía haber dicho el nombre, creo, ¿no? Pero en general, digamos, este tipo, ¿cómo puede confesar una barbaridad de esa naturaleza, ¿no? Vergüenza debería darle. Y ya recibió seguro clases de estos códigos de ética, de ontología profesional, etcétera. No sé. Entonces, ¿qué hacer? Yo ahí lo que hemos ido diciendo también ahora en la mesa con ustedes, ¿no? Es decir, educar en valores, fortalecer las instituciones, hacer que robar sea caro, hay que confiscar después hasta, Dios mío, ¿no es cierto? No como se ha demostrado que una persona ganando no tiene una casa propia. Eso, hay una actitud racional. Eso no es, no encuentro una buena casa, no. Hay una deliberadamente racional, hay una conducta. Entonces, tendríamos que ver, claro, un curso de estos no nos resuelve nada, ¿no? Pero evidentemente se pueden enseñar más humanidades, se pueden enseñar más. Estas universidades, empresas a veces obvian los cursos de humanidades. Bueno, también con la educación secundaria en algún momento la secundaria terminó siendo realmente secundarias de preparación a la universidad, ¿no? Se quitó filosofía, se quitó una serie de cursos, ¿no es cierto? Y terminaron siendo en realidad centros de preparación donde la gente aprendía de memoria fórmulas y trucos y cuestiones mnemotécnicas para aprenderse de memoria a los 14 incas, ¿no? La práctica todavía es.
pero no aprendían la verdadera historia, la filosofía, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también, por supuesto, es un problema, habría que revisar eso. Pero es muy difícil, la verdad no sé qué decir, porque es un problema que nos desborda, me angustia, porque hay gente que quiere hacer las cosas bien en este país, no nosotros solamente, muchísima gente pobre. La persona más humilde de este Perú sabe lo que es bueno para sus hijos. La mujer más humilde de este Perú sabe lo que es bueno para sus hijos y también sabe lo que es bueno para su comunidad y para el país. Pero luego cuando se encuentra con esta monstruosidad, tiene que actuar según sus principios o defender los bienes que más o menos traen otros corruptos, ¿no? En fin, gracias. Muchas gracias a nuestros dos ponentes. Creo que todos podemos expresar que ha sido unas exposiciones muy didactas, muy claras, además de sencillas, concretas. Ninguno se ha pasado el tiempo. Realmente hay que felicitarlos. Un aplauso nuevamente. Bueno, gracias. Tus tarjetas. También quiero agradecerles a todos los que han venido hoy día por aceptar nuestra invitación y por la cantidad de preguntas que nos han hecho. Y quería comunicarles que a nivel de consigna, esta red de instituciones que justamente Cecilia al principio les comunicó, queremos hacer un comunicado a la sociedad y también al Estado para poder revertir esta situación que estamos viviendo. Entonces, esperamos que se unan ustedes también a esta denuncia, por decir, ¿no? Y compromiso que queremos hacer como educadores, como cristianos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.